Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Ceballos Jiménez y el tema a tratar el día de hoy es gráficos estadísticos. Veamos su estructura y los elementos que tienen que comprender los gráficos estadísticos. Entre ellos tenemos, para iniciar tenemos el número de gráfico, que es donde ponemos la numeración del gráfico. Puede ser gráfica número 1, 2, depende de las gráficas con que se trabaje. Este número de gráficos o código, denominado código también, es ese elemento numérico que permite identificar al gráfico estadístico. También tenemos otra parte de los gráficos, los elementos, tenemos el título, que lo definimos como una inscripción que se coloca después del número del gráfico, con el propósito de dar a conocer la variable y sus características que contienen este apartado. Y se expresará el contenido gráfico en forma ordenada, clara y breve. Ahora tenemos el cuerpo del gráfico. Se lo definimos como la ilustración de los valores asociados a los datos presentados mediante los siguientes elementos. Pueden ser figuras, escalas, ejes de valores o alguna leyenda. Y tenemos el pie del gráfico, que viene a ser la fuente. Se define como, bueno, es la parte inferior, la colocamos en la parte inferior del gráfico y se comprende por notas, por llamadas o por fuentes, como se indica en la imagen. Sirve para anotar aclaraciones o señales particulares o generales sobre la información del gráfico. Ahora veamos ciertas partes del cuerpo del gráfico, el que ya le hemos dicho. Tenemos la figura, que es un conjunto de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras utilizadas en la representación de los datos estadísticos. También tenemos la escala o eje de valores. Es una línea recta segmentada que representa la escala de medición a la que corresponden los datos estadísticos del gráfico. Y tenemos la leyenda. Es una descripción de la simbología que utilizamos y se representa con colores, sombreado o tipo de línea para diferenciar los conceptos a lo que se refieren los datos estadísticos. También tenemos los tipos de gráficos estadísticos. Por ejemplo, tenemos gráfico de barras, es uno de ellos. Es una representación visual de los datos utilizados rectangularmente o horizontalmente. Bueno, son datos utilizados de forma de rectángulos, pueden ser horizontales o verticales, donde sus longitudes son proporcionales a las cantidades que se representa en las frecuencias absolutas. Recuerden ese punto, son las frecuencias absolutas que van en los gráficos de barras. Por ejemplo, tenemos un diagrama de barras vertical y uno de barras horizontales. También tenemos otro tipo de gráfico. Tenemos los histogramas, que viene a ser, es un resumen de un gráfico de variación de un conjunto de datos. La naturaleza del gráfico de histogramas nos permite ver pautas que son difíciles de observar en una simple tabla numérica. Y de este modo son los histogramas. También tenemos polígonos de frecuencia. Esto viene a ser líneas quebradas que resulta de unir los puntos medios o marcas de clase de las caras opuestas a la base de cada barra rectangular del histograma. El origen y final de la línea es en el eje, con valor de frecuencia cero para cerrar la curva. Y son de la siguiente manera. Tenemos ciertas características de estos polígonos de frecuencia. Primero, es una curva de distribución de frecuencias o datos continuos. Segundo, es una línea que une los dos puntos medios de distribución de los puntajes de histogramas, bueno, del histograma. Tercero, se puede construir de forma conjunta o independiente al histograma. Cuarta, representa curva de crecimiento y desarrollo, signos vitales y puntajes.
Y por último, el polígono de frecuencia relativa acumulada, también denominado ojiva o curva, se traza como línea continua sin tener en cuenta la frecuencia cero. Y es así como hemos resumido los tipos de gráfico de barras, sus elementos y su estructura. Espero les haya servido y nos vemos por una próxima oportunidad. Hasta luego.